Muchas investigaciones se desarrollan bajo el enfoque cuantitativo y en muchos de esos casos es necesaria la aplicación de una encuesta por muestreo. Las encuestas por muestreo son útiles cuando no podemos acceder a los datos de todo el universo de estudio. Es necesario, entonces, seleccionar una muestra de este universo para tomar información de ella y realizar inferencia estadística sobre el resto del universo. Por lo general, es muy costoso en términos financieros, monetarios, acceder a todo el universo y realizar un censo. Por otra parte, también pudiera resultar costoso en términos de tiempo u otros recursos levantar un censo en poco tiempo, un lapso muy corto. Por lo tanto, es necesaria la aplicación de encuestas por muestreo, pero hay que hacerlo bien. Así que en este episodio número 6 de Investigar con métodos y técnicas, te presento una pequeña introducción acerca de lo que son las investigaciones por muestreo. Quédate y afina mucho más tus capacidades para la investigación. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Investigar con métodos y técnicas. Un espacio para el aprendizaje. Un programa para aprender o reforzar tus conocimientos sobre métodos de investigación. Podrás mejorar tus criterios como investigador o investigadora y recibir diversos consejos para mejorar y optimizar tu trabajo de investigación. Investigar con métodos y técnicas. Muy bien, y ya estamos aquí para conversar acerca de lo que son las investigaciones por muestreo. Muchas veces mal aplicada y otras muchas bien aplicada y con resultados o con productos científicos de calidad, con productos basados en método científico, en la objetividad y con lo cual se pueden presentar resultados coherentes, además de trabajar bajo el espíritu de la verdad, ¿no? Cuando realizamos investigaciones, lo que queremos es conseguir obtener conocimiento relevante. Si nosotros necesitamos con una investigación o esperamos refutar algo con ella, bueno, lo ideal es contar con los recursos investigativos que sean coherentes, ¿no? Que sean objetivos. Y si no se logró refutar, quedaría, digamos, con algún sustento que nos habrá proporcionado el mismo estudio. Entonces, ya formalizando un poco más, ¿qué es el muestreo estadístico? El muestreo estadístico no es más que seleccionar una muestra a partir de un universo de individuos. Básicamente eso es el muestreo. Ahora bien, nos convendrá en la mayoría de los casos tomar una muestra probabilística, ¿no? Una muestra objetiva. Mientras que en otros casos no quedará más remedio que tomar una muestra no probabilística. El día de hoy vamos a conversar solamente acerca de las muestras probabilísticas. Entonces, ya recapitulando, el muestreo estadístico es el arte y la ciencia de tomar muestras adecuadamente, objetivamente, aplicando la técnica estadística. Hay dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel que consiste en seleccionar las unidades de la muestra a partir de un método objetivo. Por lo general, este método objetivo va a consistir en la selección aleatoria de los individuos que participan en la investigación. Mientras que, por el contrario, el muestreo no probabilístico consiste en la selección subjetiva
de los individuos que contestan en la investigación o los individuos que proporcionan la información para el estudio. Entonces, aquí podemos poner como ejemplo cuando el investigador selecciona al ojo quienes van a participar. Por ejemplo, los primeros participantes que vio, los tomó para el estudio, o los que pudo durante el día, o los que estaban accesibles en el momento, o por cualquier otro método, ¿no? que se pudo haber aplicado, como puede ser tener el listado de todos los elementos del estudio y seleccionar a gusto o a conveniencia quienes participan. Este tipo de estudios no probabilístico, este tipo de muestreo no probabilístico tiene su utilidad bastante reducida, ¿no? Cuando nosotros deseamos por alguna razón tomar una investigación previa, que la podemos llamar sondeo, en el caso de las investigaciones donde responden personas, como una encuesta, entonces puede ser posible que con base en una muestra no probabilística tomemos de allí alguna información esencial que sea de utilidad para tomar decisiones en el muestreo probabilístico, es decir, para estructurar mejor el marco muestral, del cual hablaremos más adelante, o para conocer el comportamiento de determinadas variables y aproximarnos un poco más por falta o debilidad de conocimiento acerca de esas variables. Por el contrario a esto, siempre va a ser recomendable aplicar el muestreo probabilístico en nuestras investigaciones que sean basadas en muestreo. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿cómo se hace el trabajo de muestreo en realidad, ¿no? Muchas veces vemos estudios publicados, incluso artículos o tesis en los que se calcula el tamaño de la muestra, no se dice cómo fue la selección, por ejemplo, no se habla acerca del marco muestral y estos resultados empiezan a carecer de relevancia, ¿no? Empiezan a carecer de calidad porque la argumentación estadística para aplicar el muestreo correctamente debe estar presente y debe ser clara. Entonces vamos a aclarar o vamos a presentar uno de los elementos esenciales para aplicar el muestreo, y ese elemento se llama marco muestral. El marco muestral es entonces la lista, es un listado de las unidades del universo, es decir, de todos los elementos del universo que posiblemente puedan responder en el estudio. Siempre voy a hablar aquí de manera genérica, ¿no? Aunque entre los mejores ejemplos, los más fáciles de entender, se encuentran las encuestas que son aplicadas a las personas, ¿no? Pero la investigación por muestreo va mucho más allá de las personas. Puede ser sobre terrenos, sobre viviendas, en una biblioteca. Mis unidades pueden ser los libros o cualquier otro elemento, por ejemplo, en una producción, en la producción de tornillos, en la producción de cualquier equipo a nivel industrial o a nivel agrícola. Podemos tener fincas, haciendas, tipos de productos. Entonces, el muestreo es muy amplio, ¿no? Y lo que debemos tener claro es cómo se denomina esta unidad que responde, la cual vamos a llamar unidad muestral. Entonces, este listado del que hablaba, que se llama marco muestral, es la lista de las unidades muestrales. Pudiéramos tener casos en que las unidades muestrales se encuentren agrupados dentro de una unidad superior, a la cual llamaremos conglomerado, y de esto nos encargaremos en otro episodio. Entonces, quería delimitar qué cosa es este listado, ¿no? ¿Qué cosa es este marco? Supongamos que tenemos en una universidad unos 5,000 estudiantes. Entonces, el marco muestral sería la lista de estos 5,000 estudiantes. Que tengamos esa lista de 5,000 estudiantes no significa que pueda aplicar un censo.
El censo, que sería la revisión o la búsqueda de manera exhaustiva de la información. Es decir, aquí en un censo consiste en que todas las unidades del universo me responden. Ahora, esto es en la mayoría de los casos imposible en términos de tiempo, imposible en términos de recursos financieros como el dinero, que no podemos financiar absolutamente el levantamiento total del universo. Y por eso es que tomamos muestras. Entonces, este listado nos va a proveer la posibilidad de seleccionar una muestra aleatoria, ¿no? Podemos tener desde un listado simple con solamente el dato de identificación, es decir, pudiéramos tener una lista de nombres nada más, hasta listados más complejos, donde sería una tabla de datos en la cual tenemos los nombres en este caso de ejemplo serían los nombres de los estudiantes, y pudiéramos tener entonces otras variables como la edad, el lugar de residencia, si trabaja o no, y otros datos como ingreso, lo que en la base de datos pudiera generarnos, ¿no? En la medida en que la información de esta tabla sea de calidad, es decir, que los datos sean fiables y estén completos, el muestreo se va a valorar mucho más porque se va a apoyar en información que permite clasificar mejor las unidades muestrales, y esto nos ayudaría en lo que es la técnica de selección, ¿no? O el método de selección, que hablaremos. Voy a destinar varios episodios a lo que es el muestreo, ¿no? Hoy solamente quiero hacer una introducción de lo que es la investigación por muestreo, pero voy a dedicar episodios de forma exclusiva a cada una de las partes del muestreo, como es, por ejemplo, la selección, que pudiera ser una selección aleatoria simple o una selección sistemática en el listado. También vamos a ver lo que es el muestreo estratificado, el muestreo de conglomerados y otros tipos de muestreo, otras clases de muestreo, como lo es el muestreo por etapas, por ejemplo, o el muestreo por cuotas. Entonces, hoy vamos a introducir para que continúes en esta fase de aprendizaje de lo que son las investigaciones por muestreo, que se desconoce bastante en las universidades, y los investigadores suelen fallar en esta parte técnica de la estadística. Además, quiero ampliar, ¿no? Porque no quiero tampoco centrarme solamente en la investigación académica. Esto es muy útil para quien esté trabajando en una encuestadora o esté trabajando para una institución, por ejemplo, una institución pública gubernamental que se dedique a realizar investigaciones o que pretenda hacerlo. O por otra parte, las empresas como una empresa de marketing y publicidad o una empresa cualquiera que desee realizar sus propias investigaciones de mercado tiene que apoyarse necesariamente en el muestreo. Así que por los momentos, antes de continuar, vamos a identificar este podcast. En GPL Research Consultores somos expertos en consultoría académica para cualquier nivel, tanto de pregrado o posgrado. Incluso llegando hasta doctorado hemos apoyado tesis del área de medicina y de odontología, por citar solo algunas. El proceso de la investigación es el mismo, lo que cambia es el tema. Y nosotros somos expertos en desarrollo de investigaciones. Si necesitas que te ayudemos o participemos en tu investigación, ya sea parcial o en la totalidad de ella, puedes consultar nuestros planes a través del correo servicios@gplresearch.com. También tenemos a disponibilidad nuestro número WhatsApp +593 96 27 91 091, donde podrás consultar
la forma en que te podemos ayudar. También te invito a que leas nuestros artículos publicados en la página web, nuestro blog de Investigar con Métodos y Técnicas. Lo podrás encontrar en gplresearch.com. Repito, gplresearch.com. Allí podrás leer los artículos que he colocado hasta este momento referentes siempre al proceso de investigación. Espero te sea de utilidad. Bien, ya volvemos entonces con lo que es la introducción de las investigaciones por muestreo. ¿Cuál es el objeto de una investigación por muestreo entonces? Dado que no podemos investigar todas las unidades del universo de estudio, recordemos que el universo se refiere a todas las unidades que pueden responder y que son objeto del estudio. Por otra parte, la población se refiere a la totalidad de las respuestas de cada variable, es decir, todos los resultados posibles. Eso constituye entonces una distribución. Bien, entonces nos referiremos a universo en vez de población. Es la forma correcta de referirnos a las unidades muestrales. Por ejemplo, si deseamos aplicar una encuesta, una encuesta de opinión pública sobre un número de electores, entonces los electores, que son las personas inscritas en el registro civil y que pueden ejercer su derecho al voto, ellos son nuestro universo de estudio, que serían más o menos definido así como todas las personas de 18 años o más que se encuentren registradas en el registro electoral, valga la redundancia, y que estén habilitadas para votar. Entonces, la población sería, por lo tanto, la distribución de cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, podemos tener la población de la edad, la población de sexo, por decir un par de variables demográficas, pero también son las poblaciones de cada una de las variables de interés. Si estuviéramos preguntando por la intención del voto, entonces esa pregunta o esas preguntas referidas a la intención del voto, cada una va a tener su propia población. Bien, entonces, recapitulando un poco, como sabemos o como tenemos en cuenta que no podemos hacer un censo por imposibilidades de tiempo o de recursos, aplicamos un muestreo o una encuesta por muestreo o una investigación por muestreo. ¿Esto qué nos va a permitir? A partir de información, digamos, reducida, es decir, como no puedo hacer el censo, tomo una muestra. Por lo general, son muestras pequeñas en comparación con el universo. Hay otros casos excepcionales donde el universo es pequeño y el tamaño de muestra puede ser incluso de la mitad o un poco más. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a poblaciones de personas, entonces son, digamos, universos bastante amplios, ¿no? Bastante grandes. Y la muestra va a ser relativamente muy pequeña. Entonces, ¿qué logramos con esta muestra? Con esta muestra logramos realizar estimaciones objetivas acerca del comportamiento del resto del universo. Es decir, supongamos que nuestro universo sea de unos 30.000 electores y nuestra muestra es de 700. Entonces, estos 700 que responden a la encuesta van a generar la información que nos permita asumir estadísticamente que los 30.000 se comportan de determinada forma, ¿no? En función de la respuesta que obtuvimos al aplicar la encuesta. Ahora, esto tiene validez si solo si aplicamos las técnicas de muestreo correctamente, es decir, con un buen criterio de selección, con un marco muestral bien definido, con un cuestionario en el cual tenga las preguntas bien hechas, es decir, que las preguntas tengan un enunciado objetivo y las respuestas también, de modo que
no induzcamos, o sea, que nosotros no generemos determinadas respuestas al preguntar. Además de esto, bueno, hay que cuidar lo que es el cálculo, hay que cuidar lo que son las operaciones que se realizan durante el levantamiento de la encuesta, que también va a ser otro episodio al cual le dediquemos exclusiva atención en lo referente a lo que son las operaciones de campo. Entonces, la información que genera una encuesta es útil para nosotros hacer estimaciones sobre el resto de la población de cada variable o del universo de estudio, hablando de forma genérica. Luego, estas estimaciones traen consigo un error, por supuesto. Por lo tanto, todo levantamiento muestral o toda investigación por muestreo trae consigo un error natural por no haber realizado un censo. Es decir, al tomar una muestra, yo estoy perdiendo información del resto del universo. Y ese error es calculable y se llama error estándar. El error estándar por ejemplo, para la media, el error estándar para la proporción, el error estándar para el total. Esto es una medida de la variabilidad que me proporciona el muestreo. Entonces, podemos considerar, al igual que cuando interpretamos la varianza o la desviación estándar, interpretamos que, dado que no tengo la información completa, se genera un error, una variabilidad. Por lo tanto, a mayor variabilidad, mayor cantidad de error, significa que mis estimaciones pierden calidad. Ahora, por el contrario, a menor variabilidad, mayor precisión. Y esto significa que mis estimaciones son buenas. Así que en este capítulo introductorio, en este episodio introductorio de las investigaciones por muestreo, tenemos ya algunos elementos que nos ayudan a corregir errores que hayamos tenido al aplicar técnicas de muestreo, al definir bien lo que es el muestreo, lo que es el marco muestral. Luego, conociendo los tipos de muestreo que pueden ser probabilístico y no probabilístico, entonces debemos tener en consideración que si queremos plasmar objetividad y seriedad en el estudio, la selección debe ser aleatoria, lo que está relacionado directamente con el muestreo probabilístico. Posteriormente, es necesario tener en cuenta que los datos que obtengamos al aplicar una encuesta por muestreo van a servir para realizar estimaciones sobre el resto de la población, que es el verdadero objetivo del muestreo. Una vez que obtengamos estos resultados, se calculan los errores estándar, que es el símil de la desviación estándar, pero ahora aplicado a el muestreo, ¿no? Aplicado a la técnica de muestreo. Con ello también podemos calcular o estimar los intervalos de confianza para nuestros parámetros estimados, ¿no? No había mencionado antes, pero es oportuno ahora decir que cuando levantamos una encuesta por muestreo o realizamos cualquier otra investigación por muestreo que no sea una encuesta, la técnica es la misma al final, vamos a tener tres posibles resultados, ¿no? Con los datos. Si las variables son cuantitativas, vamos a obtener de ellas el promedio o la media aritmética. Con esta media aritmética, para algunas variables puede ser útil o puede ser para nosotros de interés calcular el total para la población. Por ejemplo, pudiéramos tener para una muestra el promedio del ingreso, pero puede ser de interés nuestro calcular o estimar en este caso lo que es el ingreso total de la población, ¿no? Entonces ya aquí tendríamos dos tipos de estadísticos o de estimaciones que surgen del muestreo. Uno, el promedio, y otro, el total, que se obtiene a partir del promedio.
Luego, para las variables dicotómicas o las variables cualitativas, vamos a obtener proporciones o porcentajes. Entonces, estos porcentajes serán el estimador del porcentaje de esa categoría, de esa variable y de sus categorías para la población. Todos los resultados que obtengamos aquí son objeto del cálculo o de la estimación, y siempre voy a hablar de cálculo de estimación porque va a depender de algunas cosas, ¿no? De nuestros intervalos de confianza, ya que si bien podemos realizar la estimación puntual de los parámetros, es necesario hacer el intervalo de confianza porque tenemos que recordar que en términos de probabilidad, la estimación puntual tiene probabilidad 0 de ocurrir. Entonces es necesario calcular intervalos de confianza o construir intervalos de confianza, por lo general al 95% y basados en la distribución normal, para tener, digamos, cierta rigurosidad objetiva y científica al hablar del comportamiento de un parámetro, el cual no conocemos, respecto a su posición en la población, ¿no? Supongamos que de la muestra surgió que el promedio de edad es de 24,5 años, pero si bien ese es el estimador puntual en la población, debemos construir el intervalo de confianza. Entonces pudiera darnos, digamos aquí, poniendo un ejemplo, nos dio que con un 95% de confianza, la edad promedio en la población o la edad promedio poblacional se encuentra entre 22 años y 26 años. Entonces allí tenemos cierta medida de la precisión, pero también podemos aseverar que con ese grado de confianza nuestro parámetro se encuentra allí. Bien, por otra parte, con las proporciones, que pueden ser, digamos, el 54% de las personas del universo son de sexo femenino, de género femenino. Pero tenemos que colocar nuestro intervalo de confianza. Entonces, después del cálculo, supongamos que nos dio entre 53 y 57. Entonces, decimos que con un 95% de confianza, nuestra proporción o la proporción de mujeres en el universo se encuentra entre el 53 y 57%. También podemos calcular o estimar el total de mujeres para la población. Entonces, esto surgiría de multiplicar la proporción por el número total de individuos del universo. Entonces, así vamos desarrollando lo que son las habilidades de estimación, ¿no? Teniendo claro que solamente podemos obtener promedios y porcentajes según el tipo de variable, y en cada una de estas también podemos obtener el total o la suma para el universo a través de una estimación. Bien, por hoy lo vamos a dejar de este tamaño y en el siguiente capítulo, el siguiente episodio de Investigar con Métodos y Técnicas, vamos a abordar lo que es el muestreo aleatorio simple, que es la forma básica de seleccionar muestras. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que en nuestro sitio web gplresearch.com vas a encontrar información de utilidad en nuestro blog. Allí estamos publicando muchos artículos acerca de lo que es la investigación académica, la investigación en general y técnicas y material que tiene que ver con la estadística. También tenemos allí una oferta de cursos que estamos desarrollando. Son cursos online, accesibles y además bien explicados para que desarrolles tus habilidades en la estadística y puedas mejorar ya sea en tu trabajo o a nivel académico y personal. Así que te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio y no olvides suscribirte en
a través de nuestros canales, ya sea en YouTube, visitar nuestro sitio web o en las redes sociales. También queremos que si quieres realizar algún comentario, alguna pregunta, tienes alguna duda, puedes escribirnos a servicios@gplresearch.com y allí tomaré eso como una inquietud para desarrollar material o para responderte directamente. No olvides darle like si nos estás escuchando a través de YouTube, también en los medios provistos por iVoox, Google Podcast o cualquier otro como iTunes. Si te gustó el capítulo, por favor, dale me gusta o asignarnos un corazón o una estrella. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Investigar con Métodos y Técnicas.